Hola, hola a todos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Nosotros acá en un viernes más, haciendo el programa día a día junto a Marcela. ¿Cómo estás, Marce? Bien, ¿y tú, Seba? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Tranquilo. Aquí Qué bueno. estamos. Día viernes 6, ya estamos en diciembre. Qué increíble, ¿eh? Nosotros Y lo se dijimos, pasó el año. pasó las fiestas patrias y dijimos, así vamos a estar en diciembre. Exacto, sí, pasó volando el tiempo. Sí, increíble. Y estamos acá, como bien decía, en un capítulo más del programa Día a Día. Tenemos iglesias, amigas y de la congregación también para poder saludar. Queremos saludar a Rey de Gloria aquí en Santiago, Rey de Gloria Paraguay y también Rey de Gloria Puerto Montt. Seba, le mandamos un caluroso abrazo a cada uno de ustedes que conforman esta familia Rey de Gloria, también a nuestros amados hermanos en Isla de Pascua, que están ahí todas las semanas atentos a lo que estamos haciendo en este programa y en todas las actividades del ministerio. Así que un caluroso y fraternal saludo y abrazo también para ellos, Seba. Sí, bueno, la semana pasada contarle a la audiencia que tuvimos un evento en la iglesia. Sí. Estábamos esperando ya con muchas ansias. Yes. Y estuvo bien lindo el tiempo que pudimos compartir, ¿cierto? Ujú. Incienso y arpas, Sí. en su última convocatoria del año. Así es. Así que estuvimos compartiendo un tiempo bien especial. Mandamos saludos también a quienes fueron parte Ujú. de lo que fue Incienso y Arpa en esta convocatoria, la última del La última del año. 2024. Sí, que la hicimos un poco más, al final fue más local, por Sí. una dirección de parte del Señor y fue muy especial. Así que estamos contentos por lo que el Señor está haciendo con Incienso y Arpa. Queremos invitar a todos los que nos están viendo, que no tienen un lugar donde congregarse, pueden ir a visitarnos y si les gusta, si se sienten cómodos, pueden quedarse en nuestra casa. Estamos ubicados en San Ignacio de Loyola 1554, muy cerquita del metro Rondizón y Seba. Nuestras reuniones son los días miércoles a partir de las 20:30 horas y los días domingo a partir de las 11 horas. Hay actividades antes, pero los cultos, los servicios parten a esas horas que mencionaba. Y así es. Y tenemos hoy día también algo muy especial. Sí. Dentro de poquitas horas, porque comienza el aniversario número 21. Sí, Y vamos a estar desarrollando actividades desde el viernes hasta el día domingo. Así es. O sea, desde hoy hasta el domingo. el domingo, así es. Vamos a estar compartiendo junto a la hermandad y también junto a iglesias que van a estar visitándonos también Sí. en este tiempo especial de aniversario. Siempre es bueno y es motivo de gozo poder celebrar un aniversario de alguna iglesia, no solo nuestra casa, sino cualquier Sí. otra. Siempre nos alegramos porque todos los años se cierran congregaciones por el peso de lo que significa el ministerio, por Sí. los desafíos, etcétera. Así que es un motivo de gozo, Seba, al cumplir un año más, ¿verdad? Sí, hemos participado en varios aniversarios de iglesias amigas. Así es. Y como bien dice la Marce, nos gozamos de ese tiempo porque es como cuando nosotros cumplimos años, siempre Ujú. hay alegría, ¿cierto? Sí. De todo lo que se vivió durante el año, procesos que muchas veces son difíciles, pero como que se logra cruzar ese umbral y cumplir un año siempre es lindo, más para una congregación. Que tú bien dices, bien especificabas de que hay congregaciones que año a año se van cerrando y cumplir un año más es motivo de gozo. Así que es. pasemos a sentarnos para poder hablar acerca de este tema y otras cositas más, acerca principalmente de lo que es la fidelidad de Dios, algo que hemos podido ver a lo largo de los años. Ya 21 años, ¿cierto? Así es. Y nosotros particularmente codo a codo ahí en el ministerio, como ustedes bien saben, somos hijos del matrimonio ministerial, ¿cierto? Del matrimonio pastoral. Y es motivo de gozo, más allá de lo que es la congregación, también ver, ¿cierto?, que el trabajo de nuestros padres hasta el día de hoy da frutos.
Sí. Y eso también es producto de una fidelidad de ellos como siervos, ¿cierto? Pero también, principalmente, fidelidad de Dios en la vida y en el ministerio, hacia el ministerio. Sí, bueno, han sido 21 años en donde altos y bajos, procesos, en donde hemos podido ver, como bien dice Seba, la mano del Señor, su fidelidad, en la fidelidad que los siervos han demostrado al Señor. Y vemos cómo su palabra nunca vuelve vacía, sino que tiene cumplimiento. Así es. Y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de lo que ha sido, ¿cierto? Esta trayectoria de ya 21 años. Nosotros podemos hablar de todo. Sí. Tenemos quizás ese privilegio de quizás poder contar aquellas cosas, bueno, no vamos a contar todo, pero sí aquellas cositas que no todos tienen el privilegio de haber podido vivir. Porque hay mucha hermandad que se ha añadido, ¿cierto? Este año, ya en el año 21. Claro. Pero de ese momento hacia atrás han ocurrido muchas cosas. Hemos pasado como congregación, como ministerio, por muchos procesos, por muchas etapas diferentes, y que se han marcado con esas estaciones, se han marcado con los lugares en donde hemos estado. Sí. ¿Cierto? Sí. ¿Cuál fue el primer lugar por el cual pasó la congregación? Bueno, el primer lugar fue nuestra casa. La primera estación. Esa, sí. Nosotros por eso decimos, estuvimos en el epicentro, ahí en la zona cero, sí, sí. En nuestra casa, el ministerio. O por la buena o por las malas, pero se estuvo, porque sí. Uno no es que uno diga, éramos niños sí. o adolescentes, y quizá no es que hayamos dicho, sí, vamos a estar, o sea, éramos parte de la familia, y hay un precio también que se paga, ¿cierto? Sí. Pero estamos agradecidos porque mis padres principalmente han podido perseverar y perseveraron en los primeros años, que fueron años complejos. Y uno como niño es como obedecer a los papás nomás. Claro. Se partió, como bien dice la Marce, en la casa, sí. Haciendo congregación ahí en la casa, en la población El Pinar, San Joaquín, hace ya 21 años. Sí. Y obviamente hay un proceso previo a que el ministerio comience, ¿cierto? Así como decir el vamos. Claro. Hubo todo un proceso de años también, de preparación. De madurar el llamado que el Señor estaba. Y de proceso en la vida de mis padres. Entonces, a modo personal, ¿tú cómo viviste esos primeros añitos? Bueno, yo era bien chica. Yo tengo memoria de pez. Los que me conocen saben que tengo memoria solo para la música. Así que no tengo así como muchos recuerdos, pero sí quedan como las huellas de los recuerdos, en el carácter, en todo, ¿cierto? Yo tenía 11 años, para nadie es fácil porque esa es una edad como en la que uno está entrando a la preadolescencia, ver que tu casa de repente se invade por desconocidos, gente que tú no conoces o que has visto de vista. Esos primeros años, tanto en la casa como después en el local social, fue como de impactar ese lugar, esa población. Entonces, claro, llegaba a la casa gente vecinos de otros pasajes, que uno conocía de vista. Y claro, como preadolescente, en el que empiezas ya a separarte un poco de tus padres, en el sentido de comenzar a formar tu propia opinión, tus propios gustos, etc. Era un poco raro como ver tu casa invadida de gente que no era familia, que eran vecinos, ¿cierto? Gente que uno veía. Sí, yo creo que es complejo porque y es un detalle que quizá uno no se sienta a pensar, pero y hay muchas cosas que quizá uno ni recuerda, pero claro, principalmente la gente que llegaba era gente con muchos problemas, sí. Muchos de ellos con problemas de adicciones. Finalmente para eso está la iglesia, o sea, no está para llegar a la gente que no tiene nada que resolver o no tiene nada que cambiar. Finalmente se abrieron las puertas de la casa y obviamente nuestros padres, con mucho cuidado de no abrir toda la casa, obviamente era principalmente el living, donde se empezó a hacer como una casa iglesia. Que hoy día se está estilando mucho como una casa de oración. Como que, sí.
Nuestra iglesia parte así. Parte con esa Sello. como ese sello, claro. Pero sí, finalmente uno como que igual siente que uno no tenía la madurez necesaria o la directriz o la palabra que en ese momento tenía nuestros papás. Entonces, obviamente uno miraba desde una vereda diferente. Y tampoco fue como madurando también el entender que había momentos, por ejemplo, donde, y esto era como imposible decírselo a la gente, porque Claro. estábamos tomando once, por ejemplo, y gente interrumpía los momentos de familia. Claro. Y también ahí para mis papás es complejo el ir marcando como los límites Claro. que se marcaron, pero al comienzo fue Sí. un poco complejo, de que de repente, no sé, pues queríamos meter bulla y no porque estaba una Claro. persona con consejería, ¿cierto? Sí. Entonces fue una etapa donde también, y yo creo que eso formó el carácter en nosotros. Yo veo luces hasta hoy día de Eso. cómo somos. Sí. Por la formación que tuvimos en esos primeros años. Sí, y yo creo que una cosa que tú dijiste, Seba, que es súper importante que usted en casa que nos estás escuchando, como que seamos conscientes de esto y que usted en casa también sea consciente de esto. Y es que los que tenían el llamado ministerial eran nuestros padres. Porque éramos ellos, niños, nosotros éramos niños, preadolescentes, y obviamente están los desafíos que eso significa, propios de la edad. Yo creo que lo que fue a favor o que jugó a favor de nuestros padres en ese sentido es cómo ellos desde pequeños a nosotros nos inculcaron el temor de Jehová. Y cómo nosotros vimos en ellos que eso era una coherencia entre su vida y lo que decían. Porque nunca, al menos a mí, yo no sé si tú recuerdas algo distinto, pero a mí nunca me sentaron y me dijeron, el temor de Jehová. No, como que no hubo mucho canuteo, entre comillas, a puertas cerradas, pero no hubo sí... como una religiosidad en nuestra crianza. No, pero sí había una vida que hablaba, que era la de nuestros padres. Bueno, tú con Rafa fueron los que tuvieron como más una niñez. Claro. Y quizás preadolescencia en el Señor, porque sí. Yo con Cristóbal, mi hermano mayor, tuvimos una niñez con padres no cristianos. Vimos el poder transformador Claro. en la vida de mi padre principalmente. Nosotros nos criamos con un papá que era un excelente padre, pero que en pequeños detalles de la crianza de un niño, yo siempre me voy a acordar, y con esto no estoy diciendo nada. De hecho, es gloria para Dios lo que vamos a mencionar, porque me acuerdo muchas veces de cuando éramos chicos, y no sé, a mi hermano mayor le pegaron en el colegio. Claro. Me acuerdo que mi papá, como también criado a la antigua, claro, que había que resolverlo y si no resolvías tú, te casco yo en la casa. Claro. Como que va y era como imponer el respeto. Claro. Todo lo que quizás es contrario a una formación en el Señor. Entonces cuando en la adolescencia empieza el proceso ya transformador, y lo hemos comentado, Dios impacta en la vida del apóstol, pero lo gira en 360, o sea, fue una conversión por un encuentro así muy, muy certero por el momento en el que llega, pero también muy brusco el cambio y muy así, pero sin dudarlo, fue como un cambio de noche a día, de 360, claro. O sea, de ir caminando hacia allá y cambiar completamente el rumbo. Y ese cambio nosotros lo vimos. Claro. Lo vimos y como tú bien decías, o sea, una vida que empezó a ser una vida con, ¿cómo se dice? Cuando sin dobleces, ¿cierto? Claro. En el coherente. Testimonio, coherente. Pero tú ya con Rafa tuvieron esa ya más crianza de niños
Sí, po. ya obviamente con un fundamento más en el Señor. Claro. Pero ya lo que es ser iglesia o comenzar con un ministerio en casa, obviamente nos afectó de manera transversal a todos. Y fue un tiempo lindo, obviamente, porque principalmente era la familia. Claro, partimos siendo, claro, la familia. Yo recuerdo como día domingo al papá, ¿cierto? Como vestido con su camisita, su corbatita. Y ordenábamos el living de otro living para, modo. Sí. para poder adaptarlo a que la gente pudiese llegar y sentirse cómoda. En muchas ocasiones mi papá nos habló a nosotros solamente. Sí. Eh, Al comienzo, sobre todo. Fue un ministerio que partió de cero. Sí. Partió de cero en la casa, como les digo, con principalmente la congregación era la familia. Sí. En ese tiempo creo que el Rafa estaba pequeño. Era bebé el Rafa. Y éramos los 3 hijos mayores, mi mamá, mi papá dando la palabra. Sí. De a poco nos empezamos nosotros a involucrar y yo me acuerdo que empecé a tocar el piano. Yo me fui a una... Mi papá daba clases ministeriales en una academia cristiana de música y yo empecé a estudiar ahí, estuve como 1 año y medio, teoría musical, piano. Me acuerdo que empecé a tocar los acordes y cantábamos. Sí. Cristóbal cantaba, yo tocaba. Y de a poco fue llegando gente. De a poco fue llegando gente y empezó, y pasamos de lo que era la casa a lo que era un local. El local social de la población del Pinar. Y ahí ya, ya estábamos todos de una u otra manera involucrados. Yo sin tener conocimientos de lo técnico, empecé a involucrarme en lo que era el audio porque se necesitaron parlantes, ciertos micrófonos, el salón era un poco más grande, pero era una iglesia móvil. Sí, porque, por ejemplo, toda la semana el salón se ocupaba para todo. Sí. Y el fin de semana principalmente habían fiestas. Claro. Y llegábamos el día domingo a barrer colillas de cigarro, a limpiar de todo tipo de cosas que habían en ese local, porque era una fiesta el día anterior. Vómito, dentro de otras cosas. Y entre otras cosas, el día domingo era iglesia. Y el auto lleno de los equipos, los parlantes, los atriles, a montarlo, después a desmontarlo y dejar todo limpio. Y había mucha lucha espiritual porque era esa junta de vecinos está y sigue estando hasta el día de hoy en el punto neurálgico del tráfico, ¿cierto? Sí. Lleno de botillería, lleno de... De hecho, ahí se junta cada cierto tiempo la barra de uno de los equipos más populares de Chile, es el epicentro de la barra del sector sur. Claro. O sea, es un punto de tráfico, prostitución, alcoholismo y también delincuencia. Sí. Y se provocó algo bien especial. Sí. Yo creo que de ahí que viene el sello del cambio en la atmósfera territorial que se provoca cuando el ministerio llega a algún lugar. Porque se empezaron a activar dones proféticos, ¿cierto? De intercesión, de guerra espiritual, y se comenzaron a ver cambios. Sí, yo decía que finalmente yo creo que fue una ayuda a nuestros padres el que nosotros tuviésemos como ese temor del Señor, que a pesar de ser niños que no entendíamos al principio muy bien, con el entendimiento que tenemos hoy, claramente porque éramos niños, preadolescentes, sí había temor y había un respeto y nunca generamos un problema en casa de siento mi espacio invadido, no me gusta, que fuese un gran problema, ¿no? No, porque la iglesia, la casa, yo creo que mis padres de manera bien sabia supieron cuándo pasar de la casa al local social. La casa principalmente era una reunión una vez a la semana y lo que sí, y nosotros éramos parte de esa reunión también. Sí. Yo creo que en algún punto lo que quizás nos pudo haber, no marcado, porque suena como que medio cristal. Así como que... Y no somos de esa generación. Pero lo que sí podemos tener recuerdos de que quizás nos generó una incomodidad siendo chicos. Fueron quizás esas intervenciones de hermanos que necesitaban, principalmente yo me acuerdo, personas que estaban, por ejemplo, con adicciones. Claro. Y que estaban en ese proceso de limpieza y que estaban con problemas de ansiedad y muchas veces iban, o problemas familiares, claro.
problemas fuertes. Como ver invadido el espacio familiar. En momentos donde no era iglesia. Claro, sí, O sea, sí, hoy día la totalmente. iglesia está y el pastor puede citar, ¿cierto?, un hermano a consejería tal día, tal hora y van y tranquilos, se abre la iglesia y está. Mm, Pero en ese momento eran momentos familiares donde llegaban a golpear la puerta. sí, po, Y uno sin entenderlo muchas veces era como que, pero estamos claro. tomando once. Pero Sí, y bueno, son esas cosas las que yo creo que a veces no hay conciencia cuando se juzga a los hijos de los pastores. Y se les mide como si las personas del llamado fueran ellos siendo niños. Y yo Sí. creo, nosotros creemos en un Dios de generaciones que después hay un legado familiar que es bíblico, que el Señor es un Dios de generaciones. Entonces, pero cuando uno es niño, la persona del llamado no es ese niño, es el adulto que fue llamado al ministerio y a servir al Señor. Entonces, a veces hay un prejuicio contra los hijos de los pastores y sin saber todos los procesos que esos niños han pasado, preadolescentes, jóvenes, que quizás son más maduros que la gente que critica en muchos aspectos, por la formación, ¿verdad? Sí. Por el proceso. yo doy gracias a Dios porque a nosotros no nos generó como nunca un resentimiento, un rechazo, al contrario. Yo creo que ayudó mucho que nosotros éramos 4 hermanos. Claro. Bueno, Rafa era chico, no contaban en esa época mucho, pero sí contó, yo creo que ayudó mucho a que de repente cuando uno tenía quizás un tema, Claro. el otro que estaba en otra etapa, porque los 3 tenemos etapas Edades distintas, distintas. ¿cierto? Quizás era como ya un apoyo, un sostén Mm. a la etapa que quizás nosotros estábamos pasando, quizás un poquito de no entender. Claro. Pero yo vuelvo a repetir que va mucho en cómo los siervos que Sí. tienen el llamado administren Sí. ese tiempo, que es 7 familias, es la familia, Sí. y separar las cosas, sobre todo cuando la iglesia está en la casa. Y eso es un proceso que también se aprende y es un Aprende. proceso de madurez también en ese sentido. También de confiar en que la gente no depende del hombre, depende de Dios y educar a la hermandad en ese sentido. Entonces también es un proceso que nosotros lo vimos como nuestros padres también lo vivieron y lo han madurado también. Y yo creo que también, guiados obviamente por el Señor, Sí, por la entrega y por la sabiduría que viene de Dios, ellos también pudieron llevar estos procesos bien administrados mm, y salir cuando había que salir y Claro. no sobreexponer la casa, porque se puede dar. sí. Gracias a Dios nosotros no nos ocurrió como ese rechazo cuando estuvo la iglesia en la casa. Al contrario, yo creo que son bonitos, hermosos recuerdos los que hay. Como ya bien decía, pasamos al local social, ¿cierto? Sí. Ya ni recuerdo cuántos años estuvimos, pero habrán sido 3 años. Yo soy pésima también con las fechas más o menos, pero sí fue una temporada en donde bien tú decías, Seba, que se marcó por, yo lo vi de muy chica, como el poder de Dios, literal, así en liberación, en cómo la atmósfera es transformada. Yo me acuerdo mucho de... Nosotros teníamos el local, ¿cierto? Tenía un portón, una reja metálica, y habían 2 pilares. Y yo con Cristóbal todos los domingos, bueno, esto quizás anécdota para todos los hermanos que es que son cosas que son del recuerdo y Claro. que quizás no tienen idea los hermanos que hoy día son hermanos nuevos, Claro. y hermanos que llevan 10 años, y hermanos que llevan 8, hermanos, son cosas que no saben, que no se Claro. saben, o sea, yo me acuerdo que llegábamos, aparte de instalar todo, nos colgábamos en los pilares y no teníamos logo, porque el único logo que era logo local social, tanto, Claro. y nosotros decíamos, pero ¿cómo hacemos notar que está la iglesia? Claro. Entonces había un lienzo, así una tela blanca, como pintura, escrito Rey de Gloria Iglesia. Nada más. Había un pendón también que se ponía a la entrada, Sí. pero ese lienzo nosotros nos subíamos y en los habían 2 pilares con fierros y arriba estaba el letrero. Y abajo del letrero nosotros estirábamos el La lienzo tela. y amarrábamos y era el logo o sea, era El telón. el telón, ¿cierto? Claro. El emblema y todo lo que hacía alusión de que había iglesia. Nosotros como que era como simbólicamente plantar bandera todos los días domingos. Usted entenderá que
toda la gente, y en ese lugar, en ese espacio, estaba como con el carrete del día anterior. Claro. Había todo un ambiente así por Carrete, locura. por locura, claro. Mucha gente curada alrededor porque era una plaza. Sí. Había una plaza, había cancha y al frente habían 2 botillerías. Claro. Pero empezamos a ver cambios. Yo me recuerdo y San Joaquín, y lo hemos mencionado en varias ocasiones, San Joaquín, con los años, llegaron las 2 iglesias más grandes de Santiago y quizás de Chile a instalarse a San Joaquín, porque San Joaquín comenzó a ser también una iglesia, una comuna deseada, sí, para las inmobiliarias, para las universidades, para el comercio y para las iglesias. Y eso fue por un trabajo espiritual que se hizo. Nosotros creemos en el cuerpo de Cristo y que cada iglesia local es parte del cuerpo y cumple una función específica en el cuerpo. El Señor a dónde nos ha llevado para transformar el ambiente espiritual, y hemos estado en San Joaquín principalmente en 3 temporadas, en nuestra casa, en el local social de la población, y después en Vicuña Maquena, cerca del metro Rodrigo Araya. Y durante esas 3 temporadas se hizo un trabajo espiritual de declarar que tierra que era infértil, espiritualmente era tierra fértil y tierra deseada. Y esos fueron actos proféticos sin ver ni saber qué iba a pasar, pero se hicieron en obediencia. San Joaquín, y esto es testimonial, porque después de esas 3 temporadas pasaron los años y estos ministerios llegaron, transicionaron también de ahí a otros lugares, pero San Joaquín no era nada de lo que... Yo me acuerdo que en ese tiempo existía Incal, que era una empresa de textiles, Otto Kraus. No era nada de lo que hay hoy día. No estaba la Universidad Federico Santa María, parece que está. No estaba el INACAP. No había nada. banco. Literalmente San Joaquín era una tierra, era como una zona roja. No sé si estaba el metro tampoco. Era una zona que no era deseada, muy oscura literalmente. O sea, tú entrabas, a la entrada de nuestra población era oscurísima de noche. Y el Señor fue transformando el ambiente. Era mucho peladero y... uno de los trabajos, porque obviamente se ungió el local social en ese territorio, en la población cayeron narcotraficantes presos, hubieron como operativos policiales donde bajó la delincuencia. Yo recuerdo que hubieron oraciones que, Señor, o se convierten o tú los sacas, y literal hubieron personas que se convirtieron, hubieron otras que se acercaron al Señor y otras se mataron entre ellos. Hubieron rencillas, operativos policiales. Exacto, o sea, hubo un cambio, como que obviamente esa transformación no vino con violencia y se provocó un revuelo, pero que terminalmente terminó, el resultado de eso fue que menguó toda la delincuencia. Los líderes del narcotráfico y como los referentes delictuales cayeron presos. Entonces hubo como una temporada de tranquilidad en la población, donde también... cuando nos fuimos antes de irnos a Vicuña Maquena, que es la arteria, una de las principales Rodrigo de Santiago, se ungió la entrada al Pinar, a la entrada a la población del Pinar. Y me acuerdo que a los años, en ese mismo lugar donde oramos, que era la entrada... Era un peladero oscuro, no nada, o sea, feo. Hizo una plaza con una pileta, una fuente de agua. Bueno, obviamente para mis padres principalmente, para el liderazgo y para el equipo que hizo ese trabajo, porque no es como que vamos a ir a orar. Hubo un trabajo, oración. Y no de una vez. No una vez. De años, donde se repetía todo. Finalmente fue como que fue una respuesta, o sea, como que de ahí empezó a correr agua. Agua, ¿cierto? Sí, es bien simbólico, porque yo recuerdo como en algunas de esas oraciones que se declaró que el agua de vida, que es Cristo, iba a fluir. Y simbólicamente después ahí mismo, en ese mismo lugar, se instala una fuente de agua. Hasta el día de hoy. Y comenzó San Joaquín a ser una comuna deseada para el comercio, para las universidades. Se instalaron, o sea, hay un Duoc, hay una Santo Tomás, está Federico Santa María, está la INACAP. Hay como 5 universidades e institutos que están la Santo Tomás. En San Joaquín. Yo creo que más de
entre 10 y 15 edificios ahí a la redonda. Y además, no solo edificios, o sea, inmobiliarias que son inmobiliarias caras, no inmobiliarias así como... Porque hay distintos tipos de inmobiliarias. Hay inmobiliarias que son que hacen un producto que es de bajo costo. El perfil que tienen, claro. El perfil de estas inmobiliarias son inmobiliarias caras, que se instalaron en San Joaquín. Entonces, finalmente subió la plusvalía del lugar. Vimos que la mano de Dios transformó. Yo creo que esto lo comentamos para gloria de Dios porque Dios transforma los territorios y pudimos ver cómo Dios intervino en el lugar y vimos una comuna, una población principalmente transformada. Así es. Así que vamos a seguir hablando acerca de esto y mucho más, lo que tiene relación al Ministerio Rey de Gloria. Después de este corte musical, no se despegue de las pantallas del 15.1 porque volvemos dentro de pocos minutos. Porque su amor no conoce fronteras. ¿Quién da su vida por alguien como yo? Porque su pueblo no tiene banderas. Van por el mundo los hijos de Dios. Ya del amor no se habla, pero tú me enseñaste que es el amor. Ya que estoy, sin ti no soy nada, porque me di cuenta que no hay nadie como tú. Mi Jesús, no hay nadie como tú. Yo lo sé, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Mientras más te conozco, más como tú quiero ser. Yo soy la ovejita que un día se perdió. Tus señales me mandaste, tan solito estaba yo. Mi Jesús, el buen pastor, me encontró y se alegró. Y a todito le contaste que tu hijita volvió. Que tu hijita volvió, que tu hijita volvió. Y de las 99 viste que faltaba yo. Que tu hijita volvió, que tu hijita volvió. Y a todito le contaste que tu hijita volvió. Tú, mi Jesús, no hay nadie como tú. Yo lo sé, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Mientras más te conozco, más como tú quiero ser. Ya del amor no se habla, pero tú me enseñaste que es el amor. Ya que estoy, sin ti no soy nada, porque me di cuenta que no hay nadie como tú. Ya del amor no se habla, pero tú me enseñaste que es el amor. Ya que estoy, sin ti no soy nada, porque me di cuenta que no hay nadie como tú. Mi Jesús, no hay nadie como tú. Yo lo sé, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Mientras más te conozco, más como tú quiero ser. Yo soy la ovejita que un día se perdió. Tus señales me mandaste, tan solito estaba yo. Mi Jesús, el buen pastor, me encontró y se alegró. Y a todito le contaste que tu hijita volvió. Que tu hijita volvió, que tu hijita volvió. Y de las 99 viste que faltaba yo. Que tu hijita volvió, que tu hijita volvió. Y a todito le contaste que tu hijita volvió. Mi Jesús, no hay nadie como tú. Yo lo sé, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Mientras más te conozco, más como tú quiero ser. Mi Jesús, yo lo sé. Mientras más te conozco, más como tú quiero ser.
Únete y oremos juntos. Cada miércoles a las 22 horas. Por el 15.1. Hablemos un buen tema con un buen invitado. El desafío es todo en 30 minutos. Cada lunes a las 22 horas. Minuto 30. Una buena conversación e interesantes invitados. Conduce José Luis Urel. Somos el 15.1. Ya estamos de vuelta. Así es, ya estamos de regreso. Estábamos escuchando No hay nadie como tú de Jimmy Dowling. Qué buena canción, Seba. ¿Te gustó harto a ti la canción? Bien ritmo latino, Sí. bien movida. Como ad hoc. Tiene Entre navideño, Claro, veraniego, caribeño. como cambio de temporada. Sí. 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 Muy bueno el tema de Jimmy Dowling. Y de Año Nuevo, es sí. Todo junto. Así es. ¿En qué estábamos nosotros? Nosotros estábamos compartiendo respecto un poco de la historia del ministerio y cómo es que el Señor nos ha ocupado, ¿cierto?, como iglesia para afectar los territorios en donde hemos estado. Y hablábamos de cómo vimos el cambio en San Joaquín, en estas 3 estaciones en las que estuvimos en San Joaquín después de toda esta transformación que vimos en la comuna, de que pasó a ser una comuna deseada, una comuna más tranquila, más iluminada, literalmente. La luz del Señor estaba espiritualmente, pero también naturalmente empezó a ser transformada la comuna. Y luego de eso son 4. De estar como más reposados, como de ver el fruto de años de trabajo. Ya ahí habían inmobiliarias. De hecho, todo el cordón de Carlos Baldovino. De hecho, tuvimos que dejar ese lugar porque fue una inmobiliaria. Exactamente, una inmobiliaria muy Compró buena. el lugar donde estábamos. Exacto, y todo ese cordón que era como más industrial, por plan regulador pasó a ser habitacional. Entonces, eso sigue estando hoy día mismo. Todo ese cordón de Carlos Baldovino va a seguir siendo transformado en ese sentido. Y fue como una temporada, Carlos Baldovino, de reposo, de sentarse a disfrutar el fruto de años de trabajo. Después de eso, claro, como decía Seba, tuvimos que salir de Carlos Baldovino porque una inmobiliaria, ¿cierto?, compró el lugar. Puso plata sobre la mesa. Sí. No había mucho... No, igual el plan regulador había cambiado, así que todo lo que estaba ahí tenía que cambiar porque los dueños tenían todo un tema industrial también ahí. Nosotros arrendamos un local y que ha sido como una constante. Siempre hemos arrendado fábricas, Sí. ¿cierto? Así como galpones y ese lugar era parte Sí. de todo un terreno que era de una empresa, pero ese local era una tienda de Lecoq Sportif, una marca francesa que era como un outlet. Claro. Que estaba instalado ahí, que era llegar a instalarse, había un salón, había una oficina, y ahí comenzaba ese terreno que de ahí hacia casi el final de Carlos Baldovino, Claro. con San Juan, con Calle Central, que es mucho, era parte de una empresa, no la vamos a mencionar, pero era De los mismos dueños, en el fondo. de los mismos dueños, una empresa bien conocida a nivel nacional, y ellos, como cambió el plan regulador, tenían que mover la empresa A otro lugar. de Santiago y obviamente necesitan vender todo. Claro. Y ahí llegaron inmobiliarias y compraron el terreno. Sí. Y nosotros tuvimos que emigrar de ese lugar. Sí. Igual tuvimos que trabajar en ese salón y hermosearlo como siempre en cada estación, pero espiritualmente fue una temporada más de reposo, de ver el fruto de años de trabajo, Ahí una temporada estuvo de la guardería también de trabajando madurez, a sí. full. Una guardería y hay muy algo bonita.
es como importante recalcar o mencionar o tratar de darle un poco más de resalte, porque el apóstol siempre dice que si una iglesia es guiada por Dios a instalarse en un lugar, ese lugar tiene que ser transformado. Claro. Y no es ilógico pensarlo, de hecho... Estamos para eso, para hacer sal y luz. Exactamente, o sea, quizás llegamos a un lugar donde naturalmente no hay tanta oscuridad, ¿cierto? No sé, pues nos instalamos en Avenida Rarrázaval, en Ñuñoa quizás, o en Las Condes. Obviamente siempre hay, pero lo que naturalmente hablando, en lo que fue San Joaquín, naturalmente hablando, era un lugar complejo, naturalmente hablando. Claro. Porque todos los lugares hay oposición espiritual. Exacto. Sea que sea la mejor o la peor comuna de Santiago, siempre va a haber oposición que se va a materializar quizás de otra manera, Claro. con oposición, no sé. Pero en este lugar donde comenzamos, principalmente la población, era un lugar que naturalmente hablando era complejo, porque era un lugar tomado territorialmente por el narcotráfico, por la delincuencia, por estas barras, ¿cierto? Bravas. Era un lugar difícil. Entonces, yo creo que ahí fue el cambio que notoriamente fue el cambio más radical, donde nosotros vimos cómo el Señor, ni siquiera por nosotros, o sea, fuimos instrumentos, pero donde el Señor cambió y transformó, y fue un antes y un después para una población y para una comuna que era una comuna roja, indeseable. Obviamente, cuando nosotros salimos de ahí, ese trabajo, de hecho, llegó a instalarse otra iglesia a ese local social. Sí. Yo no sé cómo... Así que hasta ahora, si no me equivoco. Pero igual la población sufrió un cambio rotundo y transformador, pero obviamente quienes vienen tienen que también seguir con ese ímpetu, Claro. con esa intencionalidad. Seguir manteniendo el ambiente limpio. Por decirlo de Exacto, algún porque es modo. un trabajo espiritual fuerte. Si Sí. al final, y si no se hace, las tinieblas que retrocedieron Claro. pueden ir y avanzar. Eso es, pero en lo natural, el cambio fue visible y Innegable. innegable, y ese no hay como negar que Dios impactó la comuna, impactó la población también de gran manera. Mis padres hasta el día de hoy son testimonios en la comuna, ellos viven en el mismo lugar. Sí. Y ellos han mantenido, así como fueron de un testimonio vivo para nuestras vidas, también lo han sido para los vecinos, para aquellos que los conocieron en su niñez, su adolescencia, porque ellos han sido toda la vida de ese Nacido y lugar. criado ahí. Entonces, avanzando un poco con lo que fue la trayectoria y con lo que ha sido la trayectoria del ministerio, pasamos de lo que fue la población del Pinar a estar en una de las arterias principales de Santiago, Sí. Avenida Vicuña Maquena, a la altura del metro Rodrigo Araya. Ahí estuvimos un harto tiempo también, en lo que era también una especie de local... Era un local de como gremial. Era, un local gremial de una empresa también importante. Era como un sindicato Eso. de trabajadores, Esa era la palabra. de Confetema. Sí. Nosotros llegamos a arrendar y también era una iglesia móvil. Sí. Solo que teníamos una bodeguita en el lugar donde poder guardar las cosas. Claro. Pero llegábamos miércoles y domingo a abrir A montar. y había que montar. Ya Sí. no había que montar desde la casa, sino que Claro, aquí desde ahí mismo. llegábamos y abríamos y montábamos, pero igual era un trabajo, o sea, y en eso hay algo que resaltar, porque nosotros, a pesar de ir y congregarnos, hoy día servimos, ¿cierto? Y tenemos que llegar quizá una hora antes, ahí había que llegar 3 horas antes, y si no más. Claro. Que había que... Limpiar, ordenar, Confetema montar, también todo. arrendaban el lugar para fiestas de fin de año, Eventos. para eventos gremiales, y la gente fuma, la gente de repente se sirve y Claro. o comen alimento y está sucio, y había que también llegar, limpiar, y todo eso, los que iban al frente era la familia. Sí. Ya nosotros llegábamos 3, 4 horas antes,
o 2 horas antes para no ser tan gravoso, ya 2 horas y media antes, pero también no íbamos 2 horas y media después. Pero y no era de vez en cuando. Era todos todas los días, sí. durante todo el Todo año, sí. todas las semanas. Y eso la gente no lo ve. Mm, Y no éramos solamente nosotros, eran hermanos, a quienes yo honro también por su fidelidad. mm, Algunos de ellos están hasta el día de hoy, Sí. en lo que fue Rodrigo Araya. mm, Y ellos quizá hoy día están en una etapa más de reposo. mm, Quizá nosotros seguimos activos porque es fuerte, porque por la edad. Pero hay hermanos que llegaron en una etapa ya de adultez y hoy ya Claro. están en una etapa más de tirando para la vejez. mm, Yo acuerdo de 4 o 5 hermanos que estaban en ese tiempo. mm. Y ellos son testigos de lo que estoy hablando. Y ellos también iban puño a puño y están hasta hoy día puño a puño en lo que es el trabajo. Claro. Ellos saben que no fue fácil. Mm. Ellos saben que el apóstol no es solamente de ir y predicar y irse Claro. para la casa. Ellos Es- saben que mi papá era el primero que iba a limpiar los baños, el Claro. primero que ponía. Él nos predicó con el ejemplo. Sí. A nosotros nadie nos dijo, tienen que hacer esto. Nosotros aprendimos a hacer por el ejemplo que principalmente nuestros padres nos enseñaron. Sí. El amor a la obra, el amor, el compromiso porque no era para ellos, ni de ellos para nosotros. Sí. Era para Dios. Sí. Y todo, y esto es quizás cuando uno habla de servicio, no habla de servicio desde la vereda, porque soy hijo de pastor. Claro. Yo creo que muchos deben vivirlo de la misma manera, y quizás algunos no, pero cuando uno habla de servicio, uno habla con la experiencia vivida. Con 21 años de Con experiencia 21 vida en años nuestro de caso, trabajo. sí. Increíble que uno se olvida de estas cosas. Claro. Hasta uno como que las vivió y las pasó y las amó y las Claro. abrazó. Y hoy día quizá uno mirando para atrás uno dice, oye, increíble. Claro. Porque hay un dejo, hay un dejar, Mm. ¿cierto? Lo que uno quizás quería en días sábados, días domingos, días Claro. miércoles, por ir a involucrarse de manera súper Y nosotros, full con el discúlpame ministerio. Seba que te interrumpa, nosotros éramos niños que íbamos al colegio, que el apóstol, la pastora tenían responsabilidades escolares con nosotros. Teníamos que hacer las tareas para el otro día, disertaciones, y ahí ellos también, en mi etapa tal vez y la de Rafa, que fuimos más chicos en esa temporada, estuvieron más encima porque Sebastián y Cristóbal ya eran un poquito más grandes, pero no es que no tuvieran otra cosa que hacer ni ninguna otra responsabilidad. El apóstol también tenía su trabajo como secular, ¿cierto?, fuera de la obra. Entonces, esas son cosas que son importantes recordar, como tú dices, porque a veces uno... Como bien tú señalaste, o sea, nosotros mismos de repente no nos acordamos y es wow, Señor, y a través de todas estas temporadas y todas estas estaciones tú has sido fiel y se cumple esa palabra que es yo me preocupo de la viña del Señor y Él se preocupa de mi casa. Y también el darle las gracias a Dios, porque a mí me pasa que yo, el fin de año, yo creo que esto es, y te lo digo de verdad, yo creo que uno de los años donde más he sentido el peso del año. Mm, También porque mi trabajo actual tiene mucho que ver con lo físico, no sé, porque ha sido un año complejo en varias áreas familiares, porque seguimos puño a puño con todas y la iglesia tiene más que hacer. sí, Y porque cada vez que nos cambiamos no llegamos a un teatro, a un anfiteatro, no llegamos a un hotel a Claro. instalarnos, llegamos a un lugar, y a todos los lugares donde hemos llegado, a excepción de la primera del Pinar, porque ahí no podíamos meter mano. no, claro, Y el segundo lugar no podíamos meter mano, a no ser que las cortinas y todo. y se embelleció Era igual. un trabajo sí, arduo semana a semana porque había que instalar, desinstalar. claro. Pero a partir de lo que fue Carlos Carlos Baldovino. Baldovino, que fue post Rodrigo Araya, Mm, y hasta hoy día, sí, Carlos Baldovino, San Francisco, San Ignacio, han sido lugares donde hemos llegado y hay que armar un templo, claro, desde las paredes, sí. el piso, ya sea pintarlo, forrarlo Desde con, lo con eléctrico, alfombra, el todo. tema eléctrico, y principalmente sigue estando puño a puño la familia, como esos que van abriendo un poquito la brecha. Porque si nuestro padre predicó con el ejemplo a nosotros somos los primeros que tenemos que también predicar el ejemplo para los demás. Y vuelvo y repito, no lo hacemos por obligación ni por compromiso con el hombre. No, porque eso no se resiste en el tiempo. Y a eso No. voy. Lo hacemos por amor al Señor. Sí.
por amor a la obra. Porque yo ahora miro para atrás y de verdad que lo pienso ahora, cómo uno resiste todo eso con el tiempo. De mis 35 años, 21 años al servicio del ministerio. Y hay muchos hermanos que sirven aún de manera más ardua, trabajando en misiones, Claro. donde hay que ensuciarse las manos con barro, a pies descalzos. Hay gente que trabaja mucho más que uno. Pero es bonito recordar lo que Dios ha permitido que podamos vivir. Porque hay muchas de las cosas que ahora hablando uno se acuerda y uno tiene memoria de esas cosas. Claro. Y se me viene solamente gratitud a Dios de poder decir gracias, Señor, por poner las ganas, por poder poner ese amor, para poder perseverar en el tiempo, no solamente yendo a escuchar una palabra, no ir yendo y solamente enseñando, no solamente yendo y teniendo una responsabilidad. El otro día Claro. hablábamos Sí. que tú personalmente cumples como con 9 responsabilidades dentro del ministerio, Sí. sino que yendo, montando, desmontando, cableando, descableando, Claro. en cada etapa, Limpiando. limpiando. Y si hoy día podemos tener el compromiso, el amor por la obra, de que si yo llego y levanto un papel sin que me lo digan, que si yo llego y saco los papeles del baño sin que me lo digan, si es que yo llego y limpio el vidrio sin que me lo digan, barro sin que me lo digan, es porque tuvimos esa formación, Sí. porque tuvimos ese ejemplo. Claro. Justamente el día sábado en el espacio que tuvimos de incienso y arpa fue una de las cosas que mencionábamos, cómo vimos el ejemplo de nuestros padres de poner a Dios en primer lugar por encima de su propia vida y de la casa sin quitar o sin dejar de lado la responsabilidad de la casa. Ese equilibrio santo es difícil y se madura en eso y el Señor forma también en eso, pero nosotros lo vimos. Entonces Hoy para día nosotros no nosotros es tema, no es tema como tema. decir, bueno, si hay que estar el sábado desde las 10 hasta las 2 nos quedamos y si hay que estar hasta las 4, bueno, Postergamos planes. tengo que limpiar después, lo limpio después, hay otros planes en la casa, se postergan. Yo les daba el ejemplo de un proyecto que se demoró 17 años el apóstol en terminar en nuestra casa por la obra. Exactamente. Y nosotros no estamos traumados, no, eso nos formó. Y para que entiendan qué proyecto fue, en alguna etapa de la vida, y cuando ya mis papás pasaron de tener 2 hijos a 4, Claro. en un momento que mi papá pudo, y que recibió uno de sus finiquitos, ¿cierto? Sí. Del trabajo muy bueno que él tenía, secularmente hablando, él construyó un segundo piso. Sí. Pero ese finiquito tenía un límite y también empezó a invertir en la obra. Sí. Sigue invirtiendo en la obra. Sigue invirtiendo en la obra. Como les digo, el llegar a un lugar y construir el lugar de cero requiere recursos. Y la congregación es una congregación a la que le sobran recursos. Claro. Y hemos visto también la mano de Dios en eso. Y el ejemplo de que si hay que poner para pintura, si hay que poner para lo que sea, desde el apóstol es el primero y también hoy día nosotros que manejamos nuestros propios recursos somos los primeros en Exacto. estar. Y el inyectar recursos en la obra para sostenerla, también naturalmente hablando, porque Dios es el que sostiene el ministerio, pero hizo que se postergaran los arreglos en la casa. Claro. Y el segundo piso quedó, por ejemplo, sin lo que era el piso. No, y durante estos 17 años se han terminado cosas, pero este año recién se puso el piso del segundo piso y yo les decía al hermano, ya han pasado 17 años, imagínense la pastora. Para nosotros nunca fue un tema, porque fuimos formados también en eso, como en la gratitud con lo poco, con lo mucho, con lo nada, pero es bonito decir, bueno, después de 17 años el Señor sigue siendo fiel, porque la prioridad era la casa del Señor, sin que faltara para comer, sin que el Señor, ¿cierto? Como que Él siempre proveyó en todo sentido, pero hay prioridades y el piso del segundo piso no era la prioridad, no era la urgencia, sino que era la casa del Señor. Y había una alfombra, un cubrepiso. bien Cubrepiso en así, algún minuto, sí. Pero y como parchándolo, porque era una inversión grande. Y Poner nosotros, piso flotante en exacto. todo el segundo piso, y aún estando los recursos, se No era la priorizó prioridad, claro. la obra. Y nosotros no lo decimos como si estuviésemos descuidados, No. ¿cómo es la palabra? Como descuidando, así como una intimidad del hogar, ¿no? Es un para ejemplo nada. Es un ejemplo, sí. de una vida de servicio en Y yo todo creo sentido. que eso también nos sirve y nos formó y nos enseña hasta el día de hoy. Como tú decías, nosotros hoy día
yo y mi hermano teniendo familia, seguimos ese ejemplo sin que no hayan inculcado el ejemplo, lo seguimos porque lo vimos. Claro. Y porque vimos fruto de ese trabajo, de esa entrega. Hasta el día de hoy hay momentos que cuestan, que no hay ganas, que de repente cuesta un poco más que la semana pasada, pero sabemos que Dios es fiel. Sí. Nosotros tuvimos, como bien hablábamos hace un rato, salimos de la población al club social, salimos del club social a Rodrigo Araya, salimos de Rodrigo Araya a Carlos Baldovino. Y el Señor nos llevó después a la comuna de Santiago con una palabra, que era poder trabajar para la unidad de la iglesia en la nación, y hemos visto, eso fue en San Francisco ante la pandemia. Sí. Es la palabra que el Señor entregó cuando llegamos y se tomó ese local, el de San Francisco, luego llega la pandemia y ahora seguimos, estamos en otro local, pero en Santiago, sin buscarlo humanamente, fue el Señor que movió todas las cosas. El Señor, y lo voy a decir como anécdota, siempre nos hace pagar menos de lo que valen los locales, que no es poco lo que se paga, pero un local en pleno Santiago Centro, o en la arteria principal, como hemos estado, siempre el Señor nos ha permitido estar en buenos lugares como con conectividad, son carísimos. Y siempre es un desafío, a pesar de que Dios abre las puertas y permite que logremos llegar a buenos tratos y acuerdos. Exacto. Y que no se pague lo que podrían cobrarle a cualquier otro. Comercialmente, no sé siempre hemos visto la mano del Señor en eso. Locales que podrían arrendarse a la empresa. En el doble de lo que pagamos, fácilmente. Pero Dios abre las puertas y finalmente hemos logrado estar en buenos lugares, bien ubicados. Y hoy trabajando para la unidad de la iglesia en la nación, en distintas San Francisco cosas. fue un lugar como de transición, sí, en el cual se trabajó mucho, porque nunca pensamos que íbamos a estar el tiempo poco que estuvimos, tiempo, fue poco tiempo y se trabajó yo creo que mucho. La pandemia cortó no vamos a hablar de la pandemia ahora, pero sí, la pandemia vino un poco a cortar. Sí. No estaban los recursos para seguir pagando la mensualidad, hemos hablado acerca de eso. Y después de transicionar a lo que fueron los cultos online, que fueron casi 2 años y medio, un poquito más. Casi 3. Casi 3 años, pasamos a lo que es hoy día el ministerio, está ubicado en San Ignacio de Loyola, en la comuna de Santiago. 1554, sí. Y tenemos este fin de semana completo, a partir del día viernes, un aniversario, cumplimos 21 años, nosotros estamos muy contentos, felices, porque también esto de conversar las cosas y poder recordar nos anima a más. Sí. Yo creo que nos impulsa más. Si Dios ha estado hasta hoy, Dios va a seguir estando. Dios ha sido fiel. Sí. Y hay una palabra, y Él no es hijo de hombre, ¿cierto?, para arrepentirse, ni olvidar lo que Él dijo. Así que confiamos en que la palabra que se le entregó en un tiempo, años atrás, al siervo de la casa, al apóstol Rafael Contreras, Dios es fiel para cumplir esa palabra. Y nosotros invitamos a toda la congregación a que sea parte de este tiempo de festejo, de aniversario. Vamos a estar a partir de hoy. Hoy viernes, a partir de las 20:30 horas, parte, ¿cierto?, a las 20:30 horas el servicio. Algunos tenemos que estar un poquito antes porque hay otras cosas, pero a las 20:30 horas para todos. El día sábado a partir de las 5 de la tarde y el día domingo, viernes, sábado y domingo. El día domingo, culto general, igual que siempre, servicio a las 11 de la mañana, Seba. Así que les dejamos la invitación hecha. Sí. Vaya a celebrar con nosotros este 21 aniversario del Ministerio Rey de Gloria. Así que sin más, nos despedimos. Se hizo cortísimo el tiempo porque había muchos detalles, anécdotas que contar, pero sabemos que fue un tiempo de bendición. Lo fue para nosotros y esperamos que lo haya sido para ustedes. Así que nos despedimos. Dios les bendiga, que tengan un fin de semana hermoso en familia y no se pierda este aniversario, estos 3 días. Vaya y festeje con nosotros, sea parte de este aniversario 21 del Ministerio Rey de Gloria. Nos vemos, Dios les bendiga. Bendiciones.